Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a este último Vía Pública del mes de septiembre que termina con noticias importantes porque hace pocos minutos el presidente Gabriel Boric, a través de una cadena nacional, informó los detalles del proyecto de la ley de presupuesto para el año 2023. El mandatario anticipó que el gasto público va a crecer en un 4,2% en comparación con este 2022 que ya se nos va, queda solamente 3 meses. El proyecto para el 2023 tiene 3 ejes fundamentales que ha delineado el presidente Gabriel Boric. Entre ellos está como eje principal la reactivación económica, la seguridad pública y también la protección social. Para ello, el gobierno va a priorizar algunos programas para el desarrollo del país, como por ejemplo el anhelado y esperado también en algunas regiones del país, el anhelado plan de trenes. También va a haber un apoyo destacado a las pequeñas y a las medianas empresas de nuestro país. En relación con la seguridad pública, que es una de las más debatidas fórmulas en todo el país, el presupuesto va a aumentar en 164.000 millones de pesos, es decir, un 4,4% más respecto de este año. Y también, ha dicho el presidente Boric, se van a fortalecer los recursos para el Cuerpo de Carabineros. Por último, en materias de protección social, el gobierno va a destinar 117.000 millones de pesos para financiar los programas que garanticen la seguridad de los niños y adolescentes en nuestro país. Ahora, claro, será el Congreso el que deberá discutir los énfasis que ha proyectado el gobierno del presidente Gabriel Boric. El presupuesto que mañana presentaremos tendrá un efecto contracíclico. Esto significa que en un contexto de menores ingresos fiscales por el ajuste de la economía, mantendremos un aumento del gasto, asegurando la continuidad de las buenas políticas públicas y movilizando una importante cantidad de recursos para la reactivación económica. Aumentaremos la inversión para mejorar la infraestructura pública del país sin generar más inflación y para crear más de 200.000 nuevos empleos. ¿A dónde irá esta inversión? Destinaremos 1,6 billones de pesos a un programa de infraestructura para el desarrollo, que nos permitirá seguir mejorando y construyendo carreteras, puentes, aeropuertos a lo largo y ancho de todo Chile. El presupuesto asociado a orden público y seguridad aumentará en 164.000 millones de pesos, es decir, un 4,4% más respecto de este año. En materia de seguridad pública, el gobierno no improvisa. Sabemos que tenemos una amenaza, que es el crimen organizado, y no vamos a permitir que siga avanzando. Por eso, destinaremos 38.000 millones de pesos para ejecutar la nueva política nacional contra el crimen organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de instituciones involucradas en la persecución de las organizaciones criminales, apoyando de esta manera a Carabineros y la PDI. Ya están delineados entonces los énfasis, los ejes que ha puesto el gobierno para el presupuesto del año 2023. Ahora será el Congreso el que va a tener la última palabra y uno de los parlamentarios que va a tener una voz activa y también un voto para decidir los énfasis del gobierno y aprobar o rechazar algunos de los ejes de este presupuesto es la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, a quien saludamos. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, gracias por el espacio. Bueno, lo primero, sus primeras impresiones respecto a este anuncio que hace el gobierno, una expansión de un 4,2% en el presupuesto, con énfasis en la seguridad social y también en la seguridad. Sí, bueno, creo que es algo positivo en realidad, de que este gobierno hoy día cambie el horizonte y le dé mayor fortalecimiento al tema de seguridad, que es una de las grandes demandas que tiene nuestro país hoy día, no solamente en la región metropolitana, sino que lo estamos viviendo aquí mismo en la macrozona sur. A mí lo único que me provoca incertidumbre, y es lo que vamos a estudiar ahora en el Congreso, es cómo se va a recaudar este incremento presupuestario para lo que se quiere destinar hoy en día en realidad. ¿Desde dónde van a salir estos recursos? ¿Van a salir de alguna reforma tributaria? ¿En quiénes o sobre quiénes van a recaer estas reformas tributarias? ¿Se va a incrementar el impuesto a la ciudadanía? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes que tenemos que estudiar para ver cómo y desde dónde vamos a sacar este incremento de presupuesto. Pero tomándome de sus palabras, senadora, el presupuesto puede crecer un 4,2% pensando en que todos los analistas, las proyecciones internacionales dicen que el 2023 va a ser muy pero muy esmirriado para el país en cuanto a crecimiento. Incluso muchos dicen que el crecimiento va a ser negativo el próximo año.
Es que yo lo veo bastante complejo. A mí por lo menos me provoca bastante sospechas el anuncio que entrega el presidente, por lo que te acabo de mencionar. Los anuncios que se están entregando de proyecciones económicas para este próximo año 2023 tienen que ver con la recesión. Y eso es un punto bastante crítico para nuestra economía, teniendo en cuenta lo que se está viviendo hoy en día, que estamos apenas con la inflación y que lamentablemente este gobierno no ha sabido detener o colocarle un freno al alza de lo que estamos comprando del día a día. Senadora, vamos a otro tema, algo que se ha planteado hoy día también ahí en el Parlamento con este proyecto de acuerdo que han hecho los senadores y que tiene que ver con el postnatal de emergencia. Están pidiendo que se extienda hasta fines de año, ya que vence mañana 30 de septiembre. ¿Por qué es necesario extender en 3 meses más este postnatal de emergencia? Sí, mira, el postnatal de emergencia directamente es de acuerdo a la indicación que dio hasta hace un par de días atrás el gobierno de dar la extensión de la alerta sanitaria con fecha tope 31 de diciembre, teniendo en cuenta eso y de acuerdo a un compromiso sostenido por la misma ministra del Trabajo, cuando se hizo la aprobación, en este caso, del postnatal de emergencia que está vigente hoy día y que vence ahora en un par de días más, el 30 de septiembre, su compromiso siempre fue ese. De hecho, dentro de la propuesta, dentro del proyecto de extensión del postnatal de emergencia, uno de los alcances que nosotros hicimos junto a Paulina Núñez es poder generar la instancia de que la extensión del postnatal dure mientras dure la alerta sanitaria y ella prefirió amarrarlo con colocarle la fecha tope que era el 30 de septiembre. Hoy día lo que estamos haciendo directamente, en primer lugar, es cobrar la palabra a la ministra del Trabajo y al gobierno, porque ese fue el compromiso desde un primer momento. En segundo lugar, es un compromiso que tenemos y que le debemos a las madres de pequeños lactantes que la han pasado tan re mal durante tiempos de pandemia, teniendo en cuenta que los niños menores de 3 años no están protegidos contra la pandemia, contra el virus COVID-19, porque no están vacunados. Entonces, viendo todas este tipo de situaciones, obviamente que estamos levantando esta demanda que es justa y que desde el Senado hoy día cuenta con el apoyo unánime de los colegas senadores y senadoras de todos los sectores políticos, así que obviamente que estamos esperando que hoy día el gobierno pueda, en este caso, patrocinar este proyecto y darle urgencia. Ya, pero ¿se puede hacer eso en el corto plazo? Porque vence mañana el postnatal de emergencia, mañana es 30 de septiembre, ¿hay de alguna manera voluntad política desde el gobierno del presidente Gabriel Boric para enviar el proyecto y ponerle una urgencia necesaria que permite que entre en vigor lo más rápido posible y que no queden muchas mamás en el aire pues en algunas semanas? Mira, siempre estamos justos con los plazos, pero también recordemos de que esto también se puede ligar a una retroactividad, pues así lo hicimos en la instancia pasada, ¿ya? Se contempló, se aprobó en tal fecha, pero se fijó una fecha estipulada de retroactividad, la cual fue desde el 1 de mayo del presente año hasta el 30 de septiembre. Hoy día lo que nosotros estamos proponiendo es que se mantenga esa fecha, las madres que se les acabó el postnatal desde el 1 de mayo en adelante puedan tomar y darle continuidad a su postnatal que hoy día está vigente y que esperamos que se pueda tramitar en este caso la extensión hasta el 31 de diciembre. Yo espero en realidad de que el gobierno cumpla la palabra con la cual salió elegido, que se autodenomina un gobierno feminista, un gobierno que apoya a las mujeres y por sobre todo a aquellas mujeres que son trabajadoras y que son madres, que cumplen la difícil tarea de ser madres en tiempos de pandemia. Senadora, pero para entender bien los alcances de este beneficio, ¿cuál es el balance o el diagnóstico que se hace sobre el uso de este beneficio en los tiempos de pandemia? La pandemia se está prácticamente terminando, estamos en las postrimerías a contar del día sábado cuando empiezan ya a relajarse una desescalada de medidas sanitarias. Pero ¿cuál es el balance que se hace de esta herramienta a lo largo del año, de este 2022? Es que lo que pasa es que el mismo gobierno acaba de extender la alerta sanitaria y es por eso que nosotros también estamos acogiéndonos a esa misma decisión que tomó el Ministerio de Salud para poder cubrir a esas madres que hoy día tienen bebés de 5 meses y medio que no están protegidos contra el COVID-19, contra distintos virus que hoy día lamentablemente siguen circulando. Es directamente prestarles un apoyo que duraría cerca de 2 meses para que puedan estar protegiendo a sus pequeños. Senadora, quiero preguntarle por otro tema antes de que se nos vaya el tiempo, por los acuerdos o eventuales acuerdos en los que puede llegar el oficialismo y la oposición en torno a la Convención Constitucional o como se llame lo que venga de aquí en adelante. ¿Cómo observa usted como militante de RN que están avanzando las diversas posiciones? ¿Hay buen clima para llegar a algún acuerdo o no?
Oye, yo espero que estén todas las condiciones favorables para que se logre un buen acuerdo por el bien de nuestro país. Yo de verdad que tengo toda la confianza de que se va a lograr una buena negociación. Yo por lo menos durante todo este periodo de cambios que hemos tenido, siempre he dicho públicamente que creo que la Constitución actual no está satisfaciendo las demandas del Chile de hoy. Por lo tanto, yo por lo menos me comprometí para la campaña de este plebiscito, fui por la opción del rechazo, pero siempre dando la cara, diciendo de que voy a trabajar por una buena nueva constitución. Ahora está en manos de los negociadores. Nosotros como Renovación Nacional estamos representados por Francisco Chaguán, él es nuestro presidente y él está en las conversaciones de la bancada de Chile Vamos y también conversando con el oficialismo para poder lograr un gran acuerdo. Yo por lo menos soy de la idea, siempre lo he manifestado, de que la elaboración de este nuevo documento sea respaldada por un comité de expertos y por otro lado, también soy de la idea de que sea paritario en caso de que se tenga que elegir una parte de este componente a través de votación democrática. Pero pongámosle números, senadora. ¿Cuántas personas tienen que redactar la nueva Constitución? No, no me quiero casar con números, pero sí o sí el nuevo órgano que vaya a trabajar en la elaboración de este documento debe estar respaldado por un comité de expertos para no tener los errores que lamentablemente tuvimos con la convención anterior. Senadora, pero le hago otra pregunta. Usted es de la región de los ríos, de regiones. Yo también soy de Magallanes, de más al sur incluso. ¿Usted sería partidaria de que hubiera listas nacionales y no regionales en la elección o en lo que venga? Mira, eso se está evaluando, se ha conversado, se ha planteado la idea de listas cerradas también. Todo esto es parte de la negociación. Yo por lo menos no me quiero casar con una propuesta en particular. Lo que sí, y lo he dicho desde el primer momento, comité de expertos sí o sí para apoyar, viabilizar en este caso la elaboración de este documento y que sea algo bueno. Pero la fórmula, por ejemplo, de replicar lo que es hoy día el Senado, usted, senadora de regiones, ¿le parece correcta eventualmente así a priori? No me diga que sí o no su alternativa, pero está sobre la mesa también como una de las propuestas importantes. Replicar lo que es hoy día el Senado con 50 personas que sean representantes de las diversas corrientes que hay en las regiones del país y también en Santiago. Siempre es bueno y es necesario tener representatividad de las regiones. La mirada que le entregamos nosotros, los que somos de regiones, a la toma de decisiones es sumamente importante porque para nosotros, obviamente, Santiago no es Chile y nosotros lo practicamos porque somos de la zona. Entonces, claro que es importante tener representantes en un órgano tan importante como es el que va a elaborar la Constitución nueva de todo el largo de nuestro país y obviamente que con todas las miradas. Ya, y respecto a los plazos, ¿cuáles son sus deseos? Le pregunto a usted, particularmente como senadora de Renovación Nacional, no me diga la voz del partido, ni el acuerdo de la derecha, o la izquierda, o el oficialismo. Su propuesta, ¿cuál cree usted que sería un plazo sano y razonable para el país? Mira, yo creo que en primer lugar no tenemos que acelerarnos en generar este acuerdo y el mecanismo de la elaboración no tiene que ser una decisión apresurada porque creo yo que no es sano, no es prudente. Creo que mientras más acordes podamos tener, mientras se amplíe la conversación con todos los sectores políticos, con la única finalidad de llegar a un buen acuerdo, creo que hay que tomarse los tiempos que correspondan, ¿ya? No me quiero casar con un tiempo de ejecución de la elaboración de la nueva Constitución porque, vuelvo a insistir, o sea, eso es parte de los acuerdos que se van a tomar en la mesa. Pero a la par, yo sí creo que nosotros también los que hoy día estamos en el Parlamento, ya sea en el Senado como en la Cámara de Diputados, tenemos la tremenda responsabilidad de poder generar, por ejemplo, los cambios en la Constitución actual para demostrar de que sí somos de la idea de hacer modificaciones intensas en la Constitución actual y también para que de esta forma partamos de la base de que desde aquí, por ejemplo, plasmar los derechos sociales en el órgano actual, en la Constitución actual, es súper importante para demostrar que esta es la base para partir con una nueva Constitución. Yo quiero aprovechar la instancia de contarte que presenté la semana pasada un proyecto de reforma constitucional que lo que hace es poder plasmar en este caso el derecho a la vivienda propia, digna y adecuada. Senadora, en otro tema que hemos conversado también en otras oportunidades, usted ha sido de las parlamentarias que ha pedido que el estado de excepción llegue incluso más allá de Biobío, Araucanía, que llegue también a la zona que usted representa, que es la región de los ríos. ¿Se sienten hoy día más escuchados en el Ministerio del Interior con la ministra Carolina Toá para eventualmente llegar a esa alternativa si es que la situación lo amerita?
Mira, yo todavía no he sentido ningún cambio, yo veo que todo sigue exactamente igual. Aquí en la región de Los Ríos se vinieron a entregar una serie de compromisos de las cuales solamente la mitad se ha cumplido y seguimos teniendo atentados. Entonces, mientras yo no veo una acción concreta, más allá de palabras bonitas, de poesía, difícilmente voy a ver un cambio. Como te digo, hasta el momento yo no veo ningún cambio. Hay compromisos que se asumieron por el ministerio anterior de este gobierno, solamente se han cumplido la mitad, la otra mitad todavía está en vereno y vuelvo a insistir, yo creo sí que la ministra toda tiene la mejor de las intenciones, ella por lo menos ya anunció esta semana de que va a ingresar modificaciones a la ley para poder dejar de estar viniendo cada 15 días a extender, ¿cierto?, el estado de excepción para el Biobío y para la Araucanía y que esto pueda tener un periodo mucho más largo, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero ahí en la zona, senadora, se nota un reforzamiento en la seguridad porque en su minuto se dijo, bueno, no se puede decretar estado de excepción porque comparar los ríos o la región de los lagos con la Araucanía, los números no dan, decía la ministra Iscasicha en su oportunidad. Pero se anunció que iba a haber un reforzamiento de las Fuerzas Armadas en los caminos, que iba a haber un reforzamiento de la seguridad en ciertos sectores. ¿Eso se ha cumplido o su evaluación también es negativa allí? No, de Fuerzas Armadas jamás se estableció ningún reforzamiento y tampoco ese fue el compromiso, lo que sí se aumentó la dotación de mayor dotación de carabineros, eso es lo que se está viendo en la ruta principal, que es la ruta 5, desde el sur hasta el norte de nuestra región. Y eso sí se ha visto, pero también hay otro tipo de compromisos, como es mejora de infraestructura para los servicios policiales, como es instalación de cámaras también en la Ruta 5, que ese yo creo que es un compromiso súper importante, como para poder encontrar a esta gente, porque al fin y al cabo tenemos atentados y no se logra agarrar ningún tipo, por lo tanto necesitamos la fuente para tener evidencia y lograr pesquisar a estas personas y desarticular estas bandas. Senadora María José Gatica, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora al sobre. Que le vaya muy bien. Cuídate, que estés bien. Hasta luego. Y nosotros vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más. No se vaya. Recuérdelo, protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Continuamos, por supuesto, con interesantes conversaciones. Está movido el panorama político en Chile, pero también en América Latina. Han habido varias elecciones. Uno de los gigantes de América Latina tiene elecciones este fin de semana. Hablamos de Brasil. Queremos profundizar en ese tema con Edgardo Riveros, analista de la Universidad Central, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Edgardo? Un gusto de verlo por acá. Para mí un placer, Daur. Bueno, ¿cómo analiza usted desde Chile lo que está pasando en Brasil? ¿Es carrera corrida para Lula da Silva el domingo, como dicen todas las encuestas, o no? Yo creo que hay un punto que, a mi juicio, marca tendencia, que es el hecho de que la primera mayoría la va a sacar el expresidente Lula y que también la segunda votación la va a sacar Bolsonaro, el actual presidente. La duda está en si es posible de que Lula da Silva pueda obtener la mayoría absoluta de los sufragios, vale decir 50+1 de los votos en la primera vuelta. Claro. Cuestión difícil. Pero pareciera ser que no imposible. Si así fuera, bueno, sería un triunfo muy importante, muy significativo para el expresidente Lula. Se evitaría así la segunda vuelta electoral y las cosas concluirían el próximo domingo. Si Edgardo, no fuera así, habría que esperar hasta el 30 de octubre. Y allí va a ser clave los votos que saque Ciro Gómez, que es el tercero en la lista, porque hablamos de Lula, de Bolsonaro, pero hay más gente en la lista hacia abajo, y el porcentaje que saque Ciro Gómez podría transformarlo eventualmente en el cura de Catapilco de Brasil, ¿o no? Bueno, son 5 otros candidatos, y hay 2, entre ellos Ciro Gómez, que la encuesta le dan más del 5% de los votos. A Ciro Gómez le dan entre 7 y 9% de los votos. Claro, ahí hay un porcentaje electoral al cual, sin lugar a dudas, que Lula va a apuntar, hablando del voto útil, de que efectivamente se evite de que la dispersión de voto pudiera perjudicar su posibilidad de ganar en primera vuelta electoral.
En todo caso, tiene que ser cuidadoso en el llamado, porque si no obtuviera el 50% de los sufragios, los votos de Ciro Gómez tiene que asegurarlo que la segunda vuelta electoral vayan para él, y de las otras candidaturas que también tienen algún porcentaje de votos pudieran inclinar la balanza en el voto anti-Bolsonaro. Entonces, ese es el cuadro en el cual se está trabajando. Creo que lo que puede incidir el debate de hoy es precisamente en ese marco electoral pendiente. Hay muy pocos indecisos, pareciera ser de que ya prácticamente el 90% de los brasileños ya tienen su voto comprometido o su voto ya decidido. ¿Y a qué Brasil aspiran liderar Lula o Bolsonaro? Porque Brasil yo lo presentaba como uno de los gigantes de América Latina, claro, lo es en tamaño, pero uno mira la economía y otros índices y la verdad es que está bastante deprimido con respecto a años anteriores. Bueno, eso juega muy en contra de quien preside hoy día, juega en contra de Bolsonaro. Del incumbente. Del incumbente, porque bueno, Bolsonaro al ser elegido abrió muchas expectativas en el plano de la seguridad, en el plano de la economía, habló mucho de la anticorrupción, pero resulta de que no contaba con un efecto determinante de la pandemia, del COVID-19, y todo indica que él enfrentó este fenómeno de manera muy negligente y que eso le está pasando la cuenta, entre otros aspectos, como también hay que sumar el tema económico que usted señala. La suma de elementos ha hecho que haya crecido la inflación, pero también los bolsones de pobreza, que es uno de los potenciales que tiene Lula, porque los gobiernos del PT y particularmente el de Lula da Silva tuvo una política social importante, llegó a los sectores más pobres, a mucha gente salió de las situaciones de pobreza, y eso es un punto al cual yo creo que Lula va a apelar, de que la gente tenga un buen recuerdo de lo que fue esa situación de gobierno comparado con lo que ocurre con Bolsonaro. Entonces, ese elemento yo creo que es el que hace de que el favoritismo reflejado en la encuesta esté a favor de Lula da Silva. Pero ¿dónde están hoy día los grandes atributos del presidente Bolsonaro? Porque, claro, no es quizás el que ganó las elecciones hace 4 años, pero todavía tiene más de un 30% de popularidad, dicen la encuesta, 36% dicen las que hemos conocido. Lo que es un bolsón de voto importante. Es mucho, o sea, pensando por ejemplo en Chile, cómo se han ido los últimos presidentes, pensando en Perú, pensando en Bolivia, que los presidentes salen con a veces menos de 2 dígitos de popularidad. Sí, claro, pero los casos los presidentes de Chile en el último periodo. Pero sí, en general, digamos que es un porcentaje de voto no despreciable, pero la expectativa que Bolsonaro había abierto era muy grande, y eso pareciera ser haberlo descapitalizado electoralmente. Sus aspiraciones son a ser reelecto, y la verdad es que él está jugando elementos complejos, como es el decir de que aquí hay que estar atento porque le pueden robar la elección, o sea, repetir un poco, por así decirlo, el manual de Trump. Sí. Y eso es riesgoso para la democracia. Esa es una estrategia, Edgardo, porque claro, nosotros tenemos aquí todavía el voto con la rayita, sí, una hora después sabemos el resultado, pero allá es el voto electrónico, que siempre uno dice, bueno, algo puede pasar con los computadores. Pero vamos a una cosa muy concreta. Hace 25 años que están votándose con el sistema que existe. Bolsonaro fue electo con este sistema. No, pero ahora pone en duda el sistema, dice que puede fallar. Es que ese es el tema que uno tiene que confrontar, cuánta realidad y cuánta verdad hay detrás de esos cuestionamientos, o si es una estrategia política para ensuciar el proceso electoral, que implica una cuestión muy compleja, que es ensuciar el proceso democrático. Lo que pasó con Trump es muy grave, y eso es un punto que uno siempre tiene que tenerlo presente, porque cuando uno ataca el proceso electoral, está atacando uno de los elementos centrales de los procesos democráticos. Entonces, ese es un punto que va más allá incluso de la observación de Brasil, sino que también es algo que compromete la visión que uno debe tener de ese proceso. Ahora, hay Kim, que es el candidato a vicepresidente en la fórmula con Lula da Silva, que es un hombre que viene de otro segmento electoral. Que es más de derecha, por ejemplo. Claro, que es más de centro-derecha incluso, que fue adversario de Lula da Silva, que perdió una elección, la del año 2006 con Lula da Silva, ahora le abre un espacio electoral importante. Y él ha puesto paños fríos en una entrevista de hoy mismo, diciendo, mire, este es un faro que está colocando
un foco, un faro que está colocando el señor Bolsonaro para hacer su derrota menos evidente. Pero no cabe duda de que tiene que haber una confianza en lo que es el sistema democrático en nuestro país. Él ganó la elección con este mismo sistema. Sus parientes, te está refiriendo básicamente al hijo, sí, ha ganado a sillones parlamentarios con ese mismo sistema. Entonces, que venga ahora a plantear estos temas, no cabe duda que es solo un cuadro de estrategia electoral. Eso es lo que ha dicho Aykin. Y además apela a la seriedad y al compromiso democrático de las Fuerzas Armadas, porque todo esto en definitiva compromete, como le digo, el cuadro democrático, y en eso hay que tener cuidado en la observación que uno haga. Y Cardoso, el expresidente... Que tiene 90 y tantos años, pero que todavía mueve la aguja. Que sigue vigente, claro, que puede mover parte de la aguja, disparó a la línea de flotación de Bolsonaro, porque pidió votar por la democracia, votar por el candidato que está comprometido con resguardar el patrimonio medioambiental de Brasil, y sabemos que en eso hay déficit por parte de Bolsonaro, de cuidar las instituciones. Entonces, Edgardo, francamente, creo que hay un punto que es de observación. ¿Por qué es posible que Lula gane con un margen de votación elevado, como lo reflejan las encuestas, aun cuando incluso tenga que pasar a la segunda vuelta? Porque su candidatura ha podido penetrar más transversalmente el electorado. Me quería detener ahí en Lula da Silva. Tiene 76 años, ya fue presidente casi 10 años del Brasil, se fue con un éxito de popularidad, era de los personajes más famosos del planeta, ni siquiera solamente de Brasil, pero tuvo vínculos con la corrupción, estuvo casi 2 años preso. Los brasileños se olvidaron de aquello, y Lula, ¿cómo logró despercudirse de ese manto negativo que había sobre él? Bueno, primero porque los tribunales de justicia al final lo dejaron... Lo limpiaron, claro. Claro, lo dejaron libre de acusación, por lo tanto ya ese plano... Está el juez Moro y está todo ese lío, claro. Bueno, está ese, a mi juicio, grave error político, finalmente, de que haya Bolsonaro nombrado ministro de Justicia a quien juzgó a Lula da Silva, al juez Moro. Es indudable que dejó ahí un manto de duda de la imparcialidad del juez Moro, y el juez Moro al final terminó criticando y en el fondo siendo un adversario del propio presidente actual. Entonces hay allí un cuadro de que, claro, está de todas maneras presente en la campaña, y Bolsonaro lo utiliza y lo hace presente a cada momento. En el debate de hoy con seguridad que ese va a ser uno de los puntos, pero creo que el hecho de que finalmente los tribunales de justicia hayan absuelto a Lula juega a favor de él también. Pero ese es un punto que está ahí en la campaña y que ha sido uno de los ejes que ha tratado de generar y de tocar con fuerza a Bolsonaro. Edgardo, y más allá de lo que pasa el domingo, si es que gana Lula da Silva y va a gobernar a millones de brasileños, ¿qué significa para América Latina, que al parecer está girando a la izquierda nuevamente en nuestro país? En Argentina, vemos lo que pasa en Perú, en Bolivia, en Colombia, ahora Brasil. ¿Cómo se lee esta América Latina que va eventualmente a ser liderada por Lula da Silva como primus inter pares con la experiencia que tiene? Claro, ahí en ese análisis hay que ver también el hecho de que los gobiernos han cambiado de eje político. En este caso hay una ola que va más hacia los gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Vamos a tener que hablar en el gobierno de Brasil, si gana Lula, por el componente de su alianza, vamos a tener que hablar de un gobierno más de centro-izquierda que de izquierda neta propiamente tal. Y eso es un punto que no debe servirle solo electoralmente, sino que también para generar gobierno. Y eso yo creo que va a ser también un factor que va a ir más allá de Brasil, porque Brasil es un país demasiado incumbente en la zona. Hay que reconstruir institucionalidad en América Latina, porque América Latina, toda su institucionalidad que ha sido creada en los últimos años está bastante debilitada, y hay que ver si Brasil tiene la voluntad de jugar como un actor relevante en el continente. Como un factor relevante en el continente, y eso hay que observarlo bien. Pero, como digo, va a ser un gobierno que, por los componentes que tiene, es un gobierno más bien de centro-izquierda. Y hay que considerar de que el domingo se juega gran parte del poder político de Brasil, porque no solo se elige el presidente,
también se elige un tercio del Senado, se elige toda la Cámara de Diputados, el equivalente a la Cámara de Diputados, se eligen los gobernadores y vicegobernadores de los estados, asambleas legislativas estaduales, o sea, gran parte del poder político de Brasil se juega en las elecciones del domingo y por lo tanto no tan solo hay que mirar hacia la presidencia, sino que la gobernabilidad que va a haber en el Estado brasileño. Y eso, por cierto, que incide en América Latina porque un Brasil conducido con una capacidad y un contingente de adhesión popular vía elecciones que apoye al presidente, eso sin lugar a duda que va a permear para el resto de América Latina. Pero un punto importante es que ojalá América Latina, más allá de las adhesiones ideológicas de sus gobiernos, pueda construir una institucionalidad que está debilitada. Y ahí no solo juegan los gobiernos de izquierda o de centro-izquierda, también gobiernos de otro segmento, de derecha o centro-derecha. El caso de Uruguay no puede quedar fuera de este proceso. Ecuador no puede tampoco quedar fuera de este proceso. O sea, hay que ir más allá de los elementos ideológicos porque el haber jugado el ideologismo y solo gobierno de determinada factura terminan por debilitar las instituciones. Y un caso específico es el de UNASUR. Cuando UNASUR se paraliza es cuando comienza a jugar un rol más bien por elementos ideológicos y además con un factor que juega al final muy en contra del desarrollo de las instituciones como el derecho a veto que puede jugar cualquier Estado. Entonces, todo eso hay que revisarlo, hay que verlo. Y un Brasil, un gobierno brasilero, que esté dispuesto a jugar un rol importante en América Latina, creo que va a ser bastante significativo para el proceso que se abra más adelante. Oiga, y más allá de América Latina, ¿cómo estamos por casa? ¿Qué significa o qué significaría eventualmente para Chile el triunfo de Lula da Silva? ¿Estaría la izquierda en uno de los países más grandes y en uno de los más pequeños también aquí en Chile con el presidente Gabriel Boric? Bueno, yo creo que en este plano las relaciones con Brasil, independiente de sus gobiernos, yo incluyo aquí... Hoy día no tenemos embajador en Brasil. Sí, claro, eso es un déficit. Sí. Y hay que anotarlo como tal, es un déficit. Porque más allá de los elementos ideológicos que estén situados en los gobiernos para Chile, las relaciones con Brasil son importantes y son significativas. Siempre Brasil ha sido un referente importante en las relaciones exteriores de nuestro país, como lo es además para el resto de los países de América Latina. Para Argentina, Brasil, además de la situación vecinal, es un tema muy importantísimo. Brasil juega un rol significativo en otros ámbitos de alianzas que existen en el continente y por lo tanto no solo para Chile, para el resto de América Latina Brasil es un referente importante, sí, es una de las principales democracias del mundo y lo prueba en los millones de personas que están convocadas a las elecciones en el próximo domingo. Y por lo tanto creo que esto va a concitar o debiera concitar la atención nuestra y yo creo que así va a ser. ¿Y va a mejorar la relación de Chile con Brasil eventualmente si es que gana Lula? O sea, a nivel de gobiernos, por supuesto, yo creo que una cosa que se puede desentrampar es la designación de nuestro embajador, porque, bueno, al margen de si han habido o no han habido algunos elementos erróneos en las designaciones o qué sé yo, lo concreto es que aquí hubo un elemento político que hizo que no se diera el agreement, no se diera el beneplácito al embajador y yo creo que eso se podría desentrampar. Ahora, hay que esperar hasta el 1 de enero porque el cambio de mando en Brasil coincide con el inicio del año. Por lo tanto, los presidentes que vayan a viajar al cambio de mando a lo mejor van a tener que postergar los abrazos con su familia. Oiga, Edgardo, y si gana finalmente Lula da Silva y el continente comienza a girar a la izquierda, ¿puede haber una posición continental de América Latina frente a Estados Unidos, frente a la Comunidad Europea, frente a Asia, que también ha ido aquilatándose en poder mundial? Bueno, las relaciones con Estados Unidos y las relaciones con el resto del mundo, los países de América Latina, por cierto, deben mirarla desde la región a la cual pertenecen. Chile no puede mirar las relaciones con el resto del mundo si no es a partir de su realidad específica de la región a la cual pertenecemos, que es América Latina. Y por cierto que es muy importante cultivar relaciones que no sean de dependencia, pero sí relaciones fluidas y correctas con la principal potencia del mundo, que está ubicada en nuestro continente, que es Estados Unidos. Pero también hay que jugar buenas relaciones con el resto del mundo. Yo le digo, aquí no puede ser
una cuestión que plantee un alineamiento sin ningún elemento que tenga presente de que aquí los países tienen que moverse teniendo presente cuáles son sus intereses permanentes. Por lo tanto, con Estados Unidos, con China, con Asia. Por eso que yo personalmente creo que con Asia es muy importante cultivar relaciones de todo tipo y particularmente aquellas que nos generan elementos que puedan impactar en nuestro desarrollo. Yo pienso de que, ya que ha estado tan presente el tema de la discusión del TPP-11, por ejemplo, yo creo que eso hay que prontamente darle fluidez, porque es muy necesario que ello se realice, pero también, como digo, pensando en lo que es la posición de nuestro país y de los otros países de América Latina en nuestro territorio, pero mirando hacia el mundo. Y por eso que es tan importante la cohesión y refortalecer la institucionalidad de nuestro continente, donde UNASUR, el CELAC, el propio Mercosur, donde nosotros somos países asociados, no somos parte del Mercosur, pero tenemos un tratado de asociación con el Mercosur. Es muy importante que juguemos todas nuestras posibilidades de manera coordinada y no independientemente. Cuestiones como, por ejemplo, enfrentar la pandemia. Sí. Es muy ineficiente hacerlo individualmente, autárquicamente, cuando la cooperación es lo más eficiente en muchas cosas, en vacunas, en medicamentos, porque ahora... Pero en la pandemia cada uno se salvó como pudo. Claro, esa es la verdad de las cosas. Y eso con los ventiladores igual. Y al final eso no resulta totalmente eficiente, es un déficit. Edgar, ahora viene el tema de la necesidad de los medicamentos. Sí. El hecho de que se haya sido eficiente, por ejemplo, en el tema de la vacuna prevé y con cierto margen de problemas, pero no sana. Y los medicamentos hay que trabajar de manera coordinada, y ahí la OMS, también la Organización Panamericana de la Salud, tienen un rol que jugar, pero en la medida que los estados estén disponibles, porque el multilateralismo depende de lo que los estados quieran que sea. Si el multilateralismo es una relación entre estados, entre gobiernos, básicamente. Edgardo, antes de despedirlo, quiero preguntarle por otros temas, aprovechando su experiencia además como subsecretario de Relaciones Exteriores. En las próximas horas el presidente Gabriel Boric va a recibir en el Palacio de la Moneda al embajador de Israel en Chile, luego del episodio aquel, del desaire que se le hizo al embajador en Palacio de la Moneda. ¿Se superan mañana el impasse? ¿Vuelven al mismo cauce que antes la relación entre Israel y Chile o no? Yo creo que con la recepción de las cartas credenciales se da por terminado un problema que se generó y que no debió haberse generado. Para ser franco, ese problema no debió haberse generado. Ahora van a presentar las cartas credenciales y las va a presentar también junto a otros nuevos embajadores. Entre esos nuevos embajadores está la embajadora de Estados Unidos, que también presenta cartas credenciales mañana, entonces, que llegó hace pocos días a nuestro país. Entonces, yo creo que finalmente este es un episodio que hay que superar, entre otras cosas porque nosotros tenemos en Chile personas que pertenecen al mundo judío, que pertenecen al mundo árabe, particularmente palestino, y nosotros hemos siempre sido cuidadosos de no traer un conflicto de esa naturaleza a nuestro país. Por el contrario, colaborar desde nuestra perspectiva que haya una solución definitiva, que por lo demás el propio presidente Boric lo dijo después de este episodio y que recordó lo que ha sido la posición permanente de nuestro país frente al tema palestino y al tema israelí. Dos estados con fronteras seguras, y eso es algo que debe beneficiar a ambos países. Edgardo, lo último, y en el caso del episodio del embajador de Chile en España, el embajador Velasco, ¿usted habría sacado al embajador, lo habría llamado a terreno, lo habría sacado del cargo o no? Bueno, cuando yo fui subsecretario y con el ministro Heraldo Muñoz tuvimos que enfrentar situaciones complejas. Y algunas terminaron con el hecho de pedir que los embajadores o funcionarios que a juicio de la autoridad habían cometido algún error tuvieran que dejar su cargo. Pero eso lo define el presidente de la República. ¿Pero usted aquí habría mostrado tarjeta amarilla o roja? Tengo que estar en el caso. Yo la verdad es que en eso soy cuidadoso porque la responsabilidad uno la ejerce cuando está en el cargo.
Y es muy malo que uno, después que ha dejado el cargo, comienza a dar recetas a las personas que están en los cargos propiamente tal. Si a uno le piden algún consejo, alguna opinión, la dará, pero no voy a ser yo el que, sobre todo a través de un medio de comunicación, comience a dar alguna señal de qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer en materia de esta naturaleza. Pero sí le puedo decir una cuestión que es clave. Los diplomáticos tienen que tener mucho cuidado en su gestión porque no solo representan un partido, no solo representan una determinada tendencia, no se representan a sí mismos, sino que al país, entonces al Estado. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que resguardar incluso a quien lo nombró, que es el presidente de la República, porque finalmente él es el conductor de las relaciones exteriores y cuando alguien comete un error, y un error que queda de manifiesto, al final no solo daña a él su imagen, sino que coloca en una situación difícil a la autoridad. Edgardo Rivero, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Y nosotros vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más. No se vaya. Once de la noche ya con 49 minutos, estamos en vivo en este Vía Pública, terminando además ya esta jornada de día jueves, el último Vía Pública de septiembre, pasó volando el año. Veamos qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, algunos consejos para este fin de semana, seguramente usted va a participar, va a buscar alguna oferta, bueno, evítese un mal rato, hay recomendaciones de la Policía de Investigaciones para evitar las estafas en el Cyber Monday, donde siempre a uno le da un poco de temor colocar la tarjeta de crédito, colocar algunos datos. Bueno, hay varios consejos. Recuerde que hay 740 e-commerce, hay además 38 fundaciones solidarias y 25 participantes desde las regiones que también van a estar agrupados dentro de este sitio, que es el principal del evento y donde uno tiene que hacer clic desde allí hacia las páginas web, no meterse directamente a los portales de cada una de las empresas. Es una de las principales recomendaciones que han hecho las autoridades para que todo salga bien a contar de este domingo a la medianoche con el comienzo del para muchos esperado Cyber. Veamos cómo está a esta hora nuestra capital. Ha sido un día grato, un poco de viento en Santiago. Lo cierto es que terminamos la jornada con un poco más de 9 grados de temperatura, una temperatura ideal esta noche, pero con mucho viento que ha sido un tanto molestoso acá en la región metropolitana. Para mañana y el sábado, temperatura ideal, 25-26 grados hacia este fin de semana. Veamos algunas temperaturas también para algunas ciudades de nuestro país. Freirina y Ancud, 18 grados. Y en Ancud, ahí en Chiloé, se aproxima, no la tormenta, unos claros ahí de chubascos que van a estar obviamente molestando o dándole la bienvenida a algunas personas que estén esperando quizás la lluvia. Pero usted escucha de fondo, el puertorriqueño Chayanne está sonando porque ha hecho noticia. Anunció el lanzamiento de su primer disco después de una pausa de 8 años. Hoy jueves 29 de septiembre, el cantante lanzó Como tú y yo, un adelanto de este nuevo trabajo que aún no tiene nombre conocido, solamente este tema es el que ha sido presentado durante la ceremonia en la que además recibirá el premio Ícono otorgado por Billboard. Con el lanzamiento de este disco, Chayanne está además preparando una gira que va a iniciar no ahora, sino que a fines del año 2023. Si bien el puertorriqueño ha estrenado algunas canciones en los últimos años, como Te amo y punto, su último álbum fue publicado ya hace mucho tiempo. Uno ve que la industria avanza con otros cantantes, pero Chayanne publicó lo último en el año 2014. Pero ahora está de vuelta, sigue siendo un gran bailarín y un hombre muy romántico. Veamos lo nuevo de Chayanne. Nos despedimos nosotros de este Vía Pública.